manténme fiel. Oh Cristo, manténme fiel. Manténme fiel. Oh Cristo, manténme fiel. Una carrera debo correr, hay victorias por obtener. Dame gracia cada día, manténme fiel. Manténme fiel, oh Cristo, manténme fiel. Manténme fiel, oh Cristo, manténme fiel. Una carrera debo correr, hay victorias por obtener. Dame gracia cada día, manténme fiel. Una carrera debo correr, hay victorias por obtener. Dame gracia cada día, manténme fiel. Señor, que a través de tu palabra esta mañana tú hables a nuestro corazón y hagas de nosotros hijos fieles a ti, Señor. Líbranos de usar de estrategias carnales, porque nadie a través de la carne puede agradar a Dios, porque la carne no se puede sujetar al Señor, ni hace la voluntad de Dios. Por eso, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que seamos fieles a ti, Señor, que mantengamos nuestros pasos sobre tus pisadas, Señor, para llegar a la meta a donde nuestro Señor llegó. Gracias, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén. Aleluya. Muy bien. Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio sobre las lecciones de la vida. Recuerdan que ese era nuestro tema. Las lecciones de la vida. Estamos aprendiendo a través de estos personajes bíblicos en el libro de Génesis, que el Señor los dejó aquí específicamente para que aprendamos a través de la vida de ellos, de sus buenas decisiones, de su manifestación de fe. O sea, miren, es impresionante. Aquí Isaac, Abraham, Jacob, todos son mencionados como hombres de fe en el libro de Hebreos capítulo 11, entre los que son mencionados los héroes de la fe. Entonces, hay muchas cosas que, a pesar de que ellos fueron personas de fe, muchas cosas equivocadas que cometieron. Lo vamos a ver, tal vez no hoy, en el caso de la vida de Jacob. Pero queremos ver con ustedes que estas cosas nos han sido dejadas para amonestarnos, para aconsejarnos, para guiarnos, para dirigirnos. Que podamos nosotros obtener grandes lecciones de la vida y aplicarlas a nuestra vida diaria, ¿sí? A nuestro convivio entre los hermanos, entre las hermanas, no solo de la iglesia, principalmente en nuestro hogar, Bueno, el primer punto que quiero tocar esta mañana es sobre el poder de la influencia de una esposa
sobre su casa. Punto número 1, el poder de la influencia de una mujer en su casa. O sea, en su propio hogar, en su propia familia. Es muy, muy importante. El Señor quiere que nosotros tengamos bien claro eso, y principalmente las hermanas necesitan considerar este primer punto, para que sean sabias, para que aprendan cómo administrar su casa. Ustedes pueden ser de una influencia positiva para sus maridos, o también pueden ser de una influencia negativa. Lo que hemos estado viendo sobre la vida de Isaac, de Jacob, de Esaú y de Rebeca, nos muestran eso, cómo ella con sus decisiones afectó prácticamente la relación entre los hermanos. De hecho, ya no era muy buena. Terminó prácticamente afectando la vida de sus dos hijos debido a la inclinación de su corazón. Ya hemos visto con ustedes en parte que la inclinación del corazón de Rebeca era hacia las cosas del Señor, no hay duda. Y eso hizo con que su dirección en medio de las circunstancias que estaban viviendo con Isaac, él ya viejo, ciego y queriendo bendecir a Esaú, ella tomara ciertas decisiones que prácticamente comprometieron la vida de Jacob, comprometieron la vida de Isaac, ¿sí? Cuando él se dio cuenta que todo eso fue una trama, una preparación de parte de su esposa, y comprometió también la relación de los dos hermanos. Entonces, quiero que vean ustedes cuán delicado, cuán grave es la intervención sin la dirección del Espíritu Santo, o sea, sin tener el ejercicio del carácter de Cristo en nuestra vida de forma diaria. Nosotros tenemos que aprender eso y no desesperarnos en medio de circunstancias que no sabemos manejar, administrar, que sentimos que están huyendo de nuestro control. No cometamos el error de hacer cosas a la carrera, de tomar decisiones inmediatas sin consultar al Señor, sin tener la paz del Espíritu, que es nuestro árbitro. Entonces, esta parte aquí es muy importante. Quiero ver ahora con ustedes que la intervención de Rebeca, hablando ahora de Rebeca, vamos a poner aquí el nombre de Rebeca, tiene dos lados. Primero, tiene un lado negativo. ¿Sí? Un lado negativo, su intervención. Por ella precipitarse, ella prácticamente estaba manifestando que Dios no estaba bajo el control de todas las cosas. Fíjense, el lado negativo es manifestar, digamos así, falta de control divino, y esto es asustador. Parecer que todo está perdido, que Dios no está poniendo atención de lo que está sucediendo, que el marido está haciendo algo que no debe hacer, y nosotros entonces hacemos algo que creemos es lo correcto. Entonces, en esa toma de decisiones podemos cometer graves errores, como fue el caso de Rebeca, que fue prácticamente una manifestación de desconfianza, tal vez. Ella pensó ayudar al Señor, y aquí viene otra parte negativa, ¿sí? Ayudar al Señor. Como decimos en buen chapín,
darle una manita. Darle una manita. Imagínense, nosotros estamos dándole una manita al Señor. Ya vimos un caso semejante con Sara, su suegra. ¿Sí? Sara, la suegra de Rebeca, también se desesperó después de tantos años de estar esperando al hijo y viendo su condición estéril. Ella tomó una decisión. Fue ocurrencia de ella. Y escuchen, a veces las ocurrencias de una persona que tiene influencia, como una esposa, ¿sí? En este caso estamos viendo a Sara, ¿sí? Es muy poderosa. Porque ella, podemos leerlo en el libro de Génesis, en su capítulo número 16, no lo vamos a tomar tiempo en eso, pero aquí en el capítulo 16 encontramos cómo Sara le propuso a Abraham que tuviera un hijo con Agar, ¿sí? Su propuesta prácticamente era como darle una mano al Señor, darle una manita al Señor, porque yo no puedo tener hijos porque soy estéril, pero Dios ha dicho que vamos a tener un hijo, pero debido a que yo soy estéril, yo voy a ayudarle al Señor que cumpla su palabra. La mejor manera es que yo le proponga a Abraham, y ella pensó, y así somos nosotros, inmediatamente comenzamos a pensar un montón de cosas, ¿sí? Y después de tanto pensar, las ideas vienen y se forman un conglomerado de ideas que solo te puede dar una Babel, confusión. Entonces viene ella y le dice a Abraham: mira, Abraham, ¿por qué no entras a mi sierva Agar? Y así yo tengo en mis rodillas el hijo de ella, y ahí podemos ya hacer cumplir, ayudar a Dios a que cumpla su palabra de que tengas tú un hijo. Bueno, la propuesta fue muy bien aceptada por Abraham. Este es otro serio problema. Vean, increíblemente, Dios le había dicho a Abraham, y ese es otro problema que ocurre en el caso de los hombres, que Dios le había dicho a Abraham que él tendría un hijo. Pero está claro ahí que el hijo sería no solo de él, sino de él y Sara. De él y Sara. Entonces él no podía atreverse a tener un hijo. Era mucha arrogancia de su parte pensar que el hijo era solo de él. Eso fue lo que Dios le dio a entender. Su descendencia será llamada en Isaac, el que dará a luz Sara. El Señor después le explica que es entre él y Sara. Hermanos, qué importantes son los hijos que Dios ha escogido con la pareja que él ha escogido. Con las dos personas adecuadas, con el yugo igual que Dios ha escogido, surge la descendencia de Dios. Entonces, la influencia de Sara fue tan fuerte y la conciencia de Abraham tan débil, porque él dijo: bueno, es muy buena idea, Sara. Y él entró entonces a Agar, y ahí vino el primer hijo llamado Ismael. Pero el Señor le dejó de hablar durante 13 años. Imagínense qué silencio que llegó a impactar como un martillo. Bien dice la Escritura en el libro de Jeremías que la palabra de Dios es también como un martillo. Es como espada de dos filos, es como fuego, pero también es como un martillo. Y eso vino a dar en el corazón de Abraham: Señor, ¿pero por qué? Y se dio cuenta que habían cometido un grave error. Entonces, la mala influencia y la influencia negativa de una mujer va a traer consecuencias graves. Consecuencias graves, frutos terribles, que es lo que vamos a ver en esta mañana. Frutos terribles, cosecha. Que nosotros podemos decir: Señor, pero ¿por qué viene esta cosecha a mi vida? Bueno, nadie va a cosechar lo que no siembra. ¿Estamos de acuerdo? Sembramos cosas, sembramos amor, cosecharemos amor. Sembramos amargura, cosecharemos amargura. Sea cristiano o no cristiano, cosechamos lo que sembramos. Entonces, esa es la parte negativa que viene como fruto de nuestras propias decisiones.
Vean ustedes aquí en Génesis capítulo 27, verso 42 al 45. Dice: y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, porque leamos el 41, discúlpenme. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, pero parece ser que lo declaró: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Él se propuso vengarse. Escuchen, eso es tremendo. Esaú se propuso vengarse contra Jacob, o de Jacob, porque según él lo había engañado. La verdad es que él había cedido lo que era de él, porque él lo menospreció. La escritura registra claramente que Esaú menospreció su primogenitura. Desde el momento de menospreciar su primogenitura, o sea, el legado espiritual del padre al hijo, desde ese momento él también estaba menospreciando la bendición. La bendición que le esperaba de Jacob era una bendición de prosperidad. ¿Recuerdan la bendición que nosotros leímos? Exactamente eso fue lo que el Señor, lo que Esaú quería. Dice: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. ¿Qué estaba hablando esa bendición? Prosperidad. Pero en esa bendición no estaba la bendición de Abraham. Esa era la bendición espiritual. ¿Qué sucedió? Cuando él manifiesta que quiere matar a su hermano, dicen entonces en el verso 42, capítulo 27, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, tal vez a través de un criado que oyó, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, escuchen, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz otra vez. Levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días que se convirtieron en 20 años, para que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti. Y dice: y olvide lo que le has hecho. Ahora toda la culpa es de Jacob. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Entonces, casi de inmediato, Rebeca comenzó a cosechar el fruto de sus malas decisiones, de su intervención y de su parte negativa en relación a sus hijos. Prácticamente, como estamos viendo aquí, fomentó, por haber ayudado a Jacob, un sentimiento de venganza contra su otro hijo. Se provocó en él, hizo brotar en el corazón de Jacob ese sentimiento, en el corazón de Esaú, ese sentimiento de venganza contra su hermano. Y eso era realmente un fruto terrible, terrible. Entonces, ella trajo división, provocó tristeza, provocó angustia en el hogar, provocó frutos negativos a través de su intervención. Pero también podemos ver que si una mujer es sabia, también hay frutos positivos, debido a su celo espiritual, porque ella era una mujer con celo espiritual. ¿Sí? Hay muchas mujeres con celo espiritual, pero no con cordura espiritual. Permítanmelo decirlo de esa manera. Tienen celo de Dios, pero no tienen cordura. Les falta administrar sus sentimientos y sus emociones y sus metas. Recuerden que aquel principio que dice el fin justifica los medios es un principio falso, no es bíblico.
el fin no justifica tus obras o lo que tú estás haciendo o los instrumentos o medios incorrectos que puedas usar para alcanzar tu objetivo. Entonces, debido a su celo espiritual, ella sí encaminó a Jacob por el camino correcto. Ella encaminó a Jacob, a su hijo, al único ahí, encaminó a Jacob para que él recibiera la bendición, la bendición, y otra, que él se casara con una hija de la familia de Abraham, que se casara con una hija de la familia de Abraham. Entonces, prácticamente hizo algo impresionante en ese celo. No solo encaminó a Jacob, sino también platicó o habló con Isaac. Vean qué importante es esto. Quiero resaltar este punto aquí. Habló con Isaac por una simple razón. Ustedes se recuerdan aquí, leámoslo, veamos aquí entonces. Dice en el versículo 46 del verso 27, 46. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida. Ella está hablando con su marido y le está exponiendo su corazón y sus angustias. Y le dice: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et, sus nueras. O sea, nueras que habían sido escogidas por su hijo Esaú, sin la aprobación de ella como madre, de hecho sin la aprobación de Dios. Las hijas de Ed, que el Señor había dicho que no deberían de casarse con las hijas de Canaán, Esaú las había tomado. Ustedes ya pueden imaginarse la inclinación del corazón de Esaú. La frustración y la desventura, la tristeza, y ya prácticamente 35 años sufriendo la relación con estas muchachas, estas mujeres, que le dieron ahí un gran fastidio. Entonces dice ella: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Vean ustedes por favor cómo es que ahora en esta situación tan grave, ella quiere solucionar o matar dos pájaros de un tiro. Primero, quiere proteger a Jacob para que Esaú no tome venganza sobre él. Eso implicaba sacarlo de ahí. Y para eso utiliza una parte espiritual, algo del corazón de Dios, de no casarse en yugo desigual, y va directamente con Isaac y le expone su situación de una forma tan dramática, dramática, sí, porque le dice ahí: ¿para qué quiero la vida? Él está expresando su corazón. Ahora, déjenme preguntarles algo. ¿No creen ustedes que de la misma manera como Rebeca llegó con Isaac para pedirle que enviara a Jacob a su tierra, a la casa de su padre, a la casa de su hermano, para tomar mujer de allá? ¿No creen que también de esa misma forma ella hubiera podido llegar con su marido Isaac cuando oyó, porque ella también lo oyó, que él iba a bendecir a Esaú? ¿No podría haber llegado con él también sabiamente? Miren la importancia de la sabiduría de una mujer, de sus palabras, de sus intenciones. Porque cuando una mujer trata de mandar a su marido, lo que sucede es que el marido se pone más difícil. Cuando pues es alguien que cree que él es la autoridad y que así debe ser, que él es la autoridad y él que es el que debe tomar las decisiones finales. No significa que él siempre va a tener la razón. El marido nunca tiene siempre la razón. Las decisiones de un hogar deben tomarse con los dos.
porque hay muchas, en muchas decisiones, las opiniones de las esposas son muy buenas, pero el que tiene que tomar la decisión es el marido. La mujer debe tener su influencia positiva. Y aquí me faltó poner esta parte aquí. Este celo espiritual es la influencia positiva de Rebeca. Su influencia positiva, contraria a la negativa donde ella está interviniendo solita. Ella podría haber hablado también con Isaac y le dicho: mira, yo oí que vas a bendecir. Sí, lo voy a bendecir a Esaú. Solo quiero recordarte, querido, que hace muchos años, ¿te recuerdas que el Señor nos dijo que el mayor serviría al menor? Y tal vez Isaac hubiera dicho: bueno, estoy suponiendo, la escritura no lo dice. Y no está registrado eso. ¿Por qué? Porque no hubo esa intervención. Pero lo que nos está mostrando aquí la escritura es la decisión que cada uno tomó por su lado. Y como mencionamos, la unidad en el hogar es muy importante entre marido y mujer. No deben tomar decisiones independientes. No pueden, no deben, sí pueden, pero no deben tomar decisiones sin que el otro esté enterado. Porque si yo voy a tomar como hombre una decisión que no es correcta y que va a afectar a todo mi hogar, a mi esposa y a mis hijos, y mi mujer no lo sabe, toda la responsabilidad va a caer sobre mí. Pero las consecuencias caen sobre todos. O sea, no importa que la decisión sea individual, las consecuencias son para todos. Es en ese sentido que el Señor dice que los hijos también van a pagar por el pecado de los padres. No que ellos tengan que pagar el pato de lo robado, no. Ellos sufren las consecuencias que a veces tienen que pasar años de años sobrellevándolas para poder ser libre de decisiones o de una vida inmoral de parte de los padres muchas veces. Entonces, Rebeca pudo haber llegado con su esposo y haberle dicho esto y esto, así como lo hizo aquí. Miren qué tremendo. Ella influenció de tal manera en Isaac que Isaac se llenó de los sentimientos de Rebeca, se llenó y se identificó con ella en relación a lo que ella pretendía. Y, oigan, no estoy suponiendo aquí que Isaac hace algo increíble. Bueno, yo espero que ustedes ya tomaron nota aquí de estas cosas, y si no, hasta la próxima. Pero vamos a borrar aquí ahora para poder considerar otros aspectos y aprender de la vida. Amén. Bueno, entonces, veamos ahora en el capítulo 28, aquí algo muy importante. Dice en el verso 1, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Fíjense. Y le mandó diciendo, oigan la influencia positiva de una esposa. ¿Cómo puede orientar a su marido a que pueda hacer las cosas correctas? Yo quiero pensar que Isaac no se había olvidado que la bendición de Abraham era para Jacob. Y digo esto porque aquí exactamente en ese capítulo 28 vamos a ver cómo es que él le da la bendición de Abraham. Entonces, la bendición que supuestamente le estaba dando a Esaú, pero no era él, era la bendición para Esaú, a pesar de que habían ciertas cosas de sus propios sentimientos, como aprendimos, que estaban involucrados y que estaban prácticamente casi como, digámoslo de esta manera, robando algunas cosas que eran del menor, de Jacob, para dárselas a Esaú debido a su preferencia. Pero impresionantemente
nos dimos cuenta cómo es que Dios tomó como de sorpresa a Isaac. Vean qué tremendo. No solo Jacob tomó de sorpresa a Isaac, su padre, como él mismo dice, vino él de forma astuta y me engañó, sino también cuando Esaú llega después, él le dice, pero ya vino tu hermano y yo le di tu bendición y ya es bendito. Oigan lo que quiere decir eso. Cuando él dice y ya es bendito, o sea, la bendición fue dada y ya tiene la bendición. Lo que estaba mostrando es que él mismo se dio cuenta que Dios tomó control del asunto y orientó de tal manera para que lo que él había dicho se cumpliera exactamente en Jacob. Entonces, a pesar de los trucos y de las cosas que los hombres hacen, unos fallando aquí, otros fallando aquí, Dios encaminando todas las cosas a favor de aquellos que Él ha escogido. Entonces ahora, después de haber oído a su mujer, Jacob, Isaac dice, bueno, voy a bendecirlo, llama a Jacob y dice, y le dice esto, oigan lo que dice, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién y de dónde era la mujer de Isaac? Era Rebeca y era de las hijas de Betuel, allá en Padán Aram. ¿Sí? Entonces, ahora él está diciendo, porque era la orden de Abraham, que no tomaran hijas de las hijas de Canaán. Ya Esaú las tenía, pero ahora le dice, tú no lo harás. Entonces ustedes pueden ver ahí que a pesar de que él manifestó ciertas cosas extrañas en su corazón, en fin, él mismo estaba engañado y su corazón lo engañó también, porque él se dejó engañar por Jacob. La justicia compensatoria viene tarde o temprano, eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces él le da la orden y le dice, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre. Oigan, padre de tu madre. O sea, él sí aceptó las palabras de Rebeca, las tomó para sí. Y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y entonces dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y escuchen, y te dé la bendición de Abraham. Quiere decir que aún estaba reservada la bendición de Abraham. Entonces, resumiendo, Jacob tomó la bendición de Esaú y la bendición de Abraham. Se quedó con las dos, pensando que aquella era la bendición de Abraham. Pero no. Por eso les digo que Isaac sí tenía claro lo que iba a hacer, pero él como hombre tenía sus formas de operar. Así es, como hombres tenemos nuestras formas de operar. Y las mujeres, por su propia naturaleza, intervienen y entonces se arma una de San Quintín, como decimos. Y eso puede traer consecuencias graves, como sucedió en la familia de nuestro querido Isaac, Jacob, Esaú y Rebeca. Entonces, ¿qué vemos aquí? Algo muy, muy importante. Punto número 2. Rebeca actuó con sabiduría. No lo hizo antes. Y en estas circunstancias la situación era más grave y tensa por las intenciones de Saúl ya de matar a Jacob. Pero en este momento ella se dio cuenta que no podía más hacer. De hecho ya había percibido que estaba cosechando los frutos de sus malas decisiones, de las cosas que ella había provocado. Hermanas amadas, en el nombre del Señor, Dios las ayude a ustedes para ser mujeres sabias, ¿sí? Dice la Escritura que Dios es el que inclina el corazón del rey para hacer lo que él quiere.
lo que Dios quiere. El corazón de sus maridos está en las manos del Señor. Ustedes están sujetas a sus maridos, pero sus maridos están sujetos al Señor. Ustedes no, ese no está sujeto, no. Está bien. Aunque el marido no pueda estar sujeto al Señor, tengan la seguridad que el Señor domina al marido. Sea que éste tenga pensamientos fuera de lo normal, fuera de lo espiritual, llamémosle así, y que se le olvide la palabra de Dios, que se le olviden las promesas de Dios, que se le olvide lo que Dios ha dicho. Tengan la seguridad de que Dios está sobre su vida. Lo importante es que cada una de ustedes tengan la sabiduría para actuar con esa influencia, con ese poder influyente que ustedes tienen. Recuerden que desde el principio el Señor mostró la influencia de la mujer a través de Eva. Eva dio de comer a su marido, dice. Perdonen que lo diga así tan claro, pero así lo dice la Escritura. Eva dio de comer a su marido y su marido comió de lo que ella le dio de comer. O sea, él también, como Isaac, se identificó con las palabras de Eva, se identificó con la situación de ella y prefirió pecar y caer en la muerte espiritual juntamente con ella que quedarse solito con Dios. Qué impresionante. Entonces, aprendamos de esto. Tenemos que ser sabias. Las mujeres tienen que ser sabias porque su influencia es muy fuerte. Pueden inclinar de una manera correcta. Hablen correctamente. No le digan, haz tal cosa. No hablen así a sus maridos. Respeten al Señor. Háblenles correctamente como aquel a quien merecen reverencia por ser su cabeza. Ese orden divino es necesario mantenerlo. Muchas mujeres han perdido sus maridos debido a no solo a la falta de sujeción, sino a la falta de sabiduría al tratar con ellos. Deben ser sabias en cuanto a sus palabras, en cuanto a sus comentarios, en cuanto a sus fallas, en cuanto a sus debilidades. No tienen por qué estar siendo recalcitrantes en cierto punto determinado que ustedes conocen, que hiere el corazón de él, y ahí se lo van a decir, y a veces lo dicen hasta delante de otras personas. Eso no es correcto delante del Señor. Por eso es que la mujer sabia, dice la Escritura en el libro de Proverbios, edifica su casa. La mujer sabia edifica su casa, construye a sus hijos en el camino y en la arquitectura del Señor, y construye también a su marido para que él pueda hacer lo que Dios quiere que se haga. Entonces, aquí vemos a Isaac recibiendo, aceptando la sugerencia y la desesperación de Rebeca, pero era parte de su celo, y el Señor lo aceptó y guió a Isaac, y entonces ahí comienza el viaje de Jacob. Otro punto que quería mencionar, un tercero ahora, es la cuestión de escrúpulos. O principios. Un escrúpulo es algo que me detiene, es un elemento que me hace mantenerme en las cosas correctas. Yo tengo escrúpulos, pero yo puedo perder los escrúpulos. Y en el capítulo 27, quiero tocar esto antes de pasar a otro punto. Capítulo 27, y en el versículo número 11, dice ahí: y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí, fíjense el detalle que él está considerando, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. En el momento que su madre le está diciendo, ve y toma y la bendición de tu padre, lo primero que Jacob consideró fue una diferencia física entre su hermano y él. Tal vez podría haber sido una respuesta más allegada a lo correcto, que Jacob le hubiera dicho, madre, pero eso es un engaño. Madre, pero eso no se debe hacer.
Madre, pero estás exigiéndome que haga algo que va a dañar todo. Yo no lo quiero hacer, no puedo hacerlo. Él simplemente vio un detalle, digamos así, de tercera categoría, como algo que lo iba a descubrir. Él vio que sería descubierto debido a su situación física. Él no era velloso. Y así somos muchos de nosotros. Hay algo que sucede y lo único que pensamos es a veces en las cosas triviales, en las cosas muy superfluas, pero no vamos al meollo del asunto, que es la moral, la ética, los principios, la palabra que nos enseña a no engañar a otros, mucho menos al Padre. Tanto que ustedes saben la respuesta de Rebeca: la maldición sea sobre mi vida, hijo. Y eso calmó un poco la conciencia de Jacob, pero sus escrúpulos fueron probados. Es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Como él dice ahí en el verso 12: quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Quizá me palpará mi padre. Eso sucedió. O sea, él ya estaba pensando en esas cuestiones. Simplemente se hubiera negado, pero se dio. Obviamente alguien puede decir: no, pero era su mamá. Sí, era su mamá, pero él también ya era de 77 años. O sea, con suficiente conciencia para decirle: madre, no hagamos eso. No es así. Y pero vas a perder la bendición. Bueno, la verdad es que la bendición de Abraham no la perdió, pero él adquirió otra, la bendición de su hermano, a través de esos caminos, esos otros medios que su madre le indicó. Bueno, entonces, cuidado en esta cuestión de los escrúpulos. Que nuestros principios no sean destruidos. No miremos: ay, van a pensar si yo cometo una cosa incorrecta, van a pensar que mis métodos no son correctos, que mis métodos están fuera de la ley, que soy corrupto. No es solamente de pensar que lleguen a pensar que soy tal y tal cosa. No, simplemente mis escrúpulos y mi moral interna no me permiten hacer tal cosa, y eso va a mantenerme en el camino correcto. Muy bien. Otro punto aquí importante que quiero tratar es que, me confundí aquí. Tarde o temprano se descubrirá mi engaño. Tarde o temprano se descubrirá mi engaño. Quiero mostrarles aquí, capítulo 27, en el versículo número 30. Dice: y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, se salió con la suya, ¿verdad? Salió con los nervios de punta, pero salió con la bendición de su hermano. Y dice: y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre. Apenas, eso es interesante ese adverbio. Apenas había salido. Dice que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre. Y le dijo: levántate mi padre y coma de la caza de su hijo para que me bendiga. Y dice entonces aquí: entonces Isaac su padre le dijo. Y aquí está, mire, tarde o temprano se descubre el engaño. En este caso fue casi inmediato. Y cuando se descubre el engaño, diferentes tipos de sentimientos van a brotar en el corazón de las personas. Como dice aquí: entonces su padre le dijo: ¿quién eres tú? Recuerden que era ciego. Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y entonces dice: y se estremeció Isaac grandemente.
Y aquí vamos ahora en relación a Isaac. ¿Qué fue lo que Isaac sintió? Yo como padre me pongo en sus zapatos y probablemente hubiera sentido una gran vergüenza por no haberme dado cuenta de que no era el hijo que yo pensaba. Otro sentimiento que podría haber sentido es haberme sentido defraudado, engañado, y eso hubiera provocado en mí tal vez furia, en fin, muchas cosas como padre. Mas en el caso de Esaú, lo que sucedió provocó en él ira, provocó en él venganza, un sentimiento de venganza. Ustedes se dan cuenta aquí algo increíble, sentimientos diferentes uno con el otro. Es más, yo creo que Esaú también pudo haber sentido una gran indignación por el engaño. Dijo, con razón lo llamaron Jacob, ya 2 veces me ha engañado, me tomó la primogenitura y ahora quita mi bendición. Oigan, qué tremendo es eso. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer algo que no está correcto? Las cosas correctas no traen frutos incorrectos. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que es bien hecho va a traer justicia y frutos correctos. Y escuchen, puede ser que hasta nos comiencen a atacar por hacer algo bueno, pero el que hace algo bueno no se debe preocupar por lo que pueda venir, porque los frutos son buenos, ¿sí? A pesar de que el enemigo puede abrir su boca para tratar de ponernos en mal. No nos preocupemos por eso. Pero si hemos hecho algo malo, si algo incorrecto se ha dicho, ¿sí? Si algo incorrecto se produjo, se motivó, se incitó, vamos a cosechar lo que sembramos. Tarde o temprano se descubre nuestro engaño. Y eso es, creo yo, una de las más grandes lecciones que el Señor ha dado a la humanidad, la ley de la siembra y de la cosecha. Todos somos objeto, o tal vez podemos decirlo de esta manera, víctimas de esa ley. Nadie se escapa de poder cosechar lo que siembra. Y a veces puede ser que sean de aquí a unos años, pero puede ser también que las cosas sean de inmediato. Entonces, todo lo que hagamos, si es un fraude, si es una corrupción, algo que se hizo de una forma incorrecta, va a ser descubierto, va a salir a luz. Actos que no están dentro de la justicia, dentro de la rectitud, traen un riesgo muy grande, Que el Señor nos dé a cada uno de nosotros la sabiduría y el amor al Señor y a su camino para mantenernos derechos. Amén. Como último punto, este va a ser nuestra introducción para la próxima vez, ¿sí? La próxima vez veremos cosas muy importantes también, además de estas, pero en nuestro quinto punto de esta mañana es esa filosofía. El fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Y creo que cuando hablamos de fin, estamos hablando de una meta o de un objetivo, ¿sí? Justificar
da a entender prácticamente que me perdona, que me esconde, que me hace ver como algo correcto. Y los medios son los instrumentos o métodos usados para alcanzar mis objetivos. Esa es una filosofía que está en el corazón del hombre desde prácticamente el inicio de la humanidad. Es intrínseca a la naturaleza caída. No vamos a ver ahora en sí detalles de esta cuestión, pero fue utilizado en la casa de Isaac. El fin justifica los medios. Solo quiero leerles esto. Alguien dijo, y se lo voy a decir quién fue el que dijo esto, pero alguien dijo: debemos actuar según la moral siempre que sea posible. Imagínense, debemos actuar según la moral siempre que sea posible. Infringamos o violemos la moral solamente cuando sea necesario. Es de un pensamiento obviamente de alguien que no tiene en consideración las Escrituras, pero ha sido de una gran influencia sobre el mundo político de la historia de la humanidad. Estos pensamientos da a entender que aún, por ejemplo, los políticos pueden, delante de la mayoría, hacer lo que es correcto, pero cuando todo está huyendo de su control, ellos pueden dejar a un lado la moral y la ética y hasta las leyes con tal de mantenerse en el poder y continuar con el dominio. Y es ahí algo que obviamente está fuera de los principios bíblicos. Pero Dios nos dé a cada uno de nosotros la sabiduría para saber que a pesar de que podamos tener un buen fin, yo no puedo utilizar medios incorrectos. Un buen fin me lleva a través de medios correctos. Por ejemplo, el fin de Dios de salvar a la humanidad. ¿Cómo lo consiguió Él? ¿Cómo consiguió Dios salvar a los hombres? Él podría haberlo hecho con una orden de su palabra como Dios Todopoderoso, pero Él escogió medios tan extremos para Él mismo y para su Hijo. La cruz, que hasta para el propio Satanás fue considerado como algo descabellado. ¿Cómo? Morir. O sea, un medio que implica negación, implica obediencia, implica sacrificio. Entonces, ¿qué es el mensaje que quiero dejarles? Si queremos un buen fin, necesitamos justificar nuestros medios, y va a quedar un medio justificado completamente si yo utilizo los medios que me llevan a hacer las cosas de forma correcta. No buscando mi propio bien, sino buscando el bien de todos. No buscando solo mi propio beneficio, sino buscando el beneficio de todos. Y cuando eso sucede, yo tengo que negarme a mí mismo y abrazar la cruz. Entonces, resumiendo, queremos, mis queridas hermanas, el punto número 1 fue para ustedes, ¿recuerdan? Punto número 1, para las amadas hermanas, hablando de la influencia de la mujer. La influencia de la mujer puede ser tanto negativa como positiva. Hablamos de la importancia que la mujer deba tener en su actuar a través, y cuando es positivo, a través de una actitud de medio de sabiduría, porque ella puede influenciar en su marido, ayudarlo a él y a sus hijos a andar por el buen camino. El trabajo de los
de marido y mujer es muy importante en la creación de los hijos, en la disciplina y amonestación del Señor, para tener frutos eternos. Ahora escuchen, si es de escoger entre los dos, es la madre la que tiene más influencia sobre sus hijos. El padre tiene también influencia, pero hablando de la influencia positiva, la madre es determinante. Entonces, yo he visto eso. Cuando un hogar se destruye, la madre, si es creyente, la madre va a mantenerse en el camino del Señor y va a ayudar a sus hijos. Tercero, que nuestra conciencia nos haga vivir por principios de justicia y de rectitud. Son buenos los escrúpulos. Es bueno tener vergüenza. Es bueno sentirse así. Ay, no, es que siento aquí que eso está incorrecto. Pues entonces no lo hagamos. Recuerden, la paz del Señor es un árbitro, la paz del Espíritu. Cuarto, cuidado, tarde o temprano puede descubrirse nuestro engaño. Así es que queremos mantenernos fieles haciendo el bien. Dice el Señor, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y por último, el fin, yo podría decir, no justifica los medios. El fin no justifica los medios. Aunque sean buenos, un buen fin no me permite hacer cosas que puedan estar engañosas o incorrectas, porque miren qué tremendo, aquí quedó registrado en la escritura lo que ellos hicieron, esta familia, y quedó registrado las consecuencias que ellos llevaron. Nunca más, creo, Rebeca vio a Jacob, nunca más lo vio. Ya nunca más los vio a ellos unirse después ni abrazarse. Probablemente ya había muerto. Fue una cosa terrible lo que sucedió ahí. Entonces, Dios nos ayude a tener siempre los medios correctos para hacer las cosas. Amén. Señor, yo quiero rogarte por mis hermanos, por mis hermanas, que tú les ayudes, les des la gracia a cada una de ellas, principalmente a mis hermanos también, para ser sabios y correctos y firmes con sus esposas, no duros, no levantando su voz o su mano. Cuídalos, guárdalos de hacer tal cosa contra sus mujeres, porque tú eres defensor del débil. Y tú has dicho, Señor, que la mujer es el vaso frágil para nosotros. Entonces no podemos, debido a nuestra constitución física, estar sobre ellas en ese sentido de un dominio físico y a la fuerza. Señor, la sujeción de la mujer es un acto voluntario debido a sentirse protegida, debido a sentirse amparada, debido a sentirse amada por su marido. Señor, que haya una sujeción debido a que los maridos saben decir sí y saben decir no cuando es necesario, pero también que aprendan a oír los comentarios de sus esposas, que no seamos intransigentes, que prestemos oídos, porque muchas veces lo que nos dicen es lo que necesitamos hacer. Como lo que sucedió con Sara, después de haber cometido un grave error en orientar a Abraham por un camino incorrecto, después le da una palabra de los cielos, que Dios le dijo a Abraham: haz lo que Sara te dice, porque es por ahí lo que yo quiero. Señor, bendice a mis hermanos, bendice a los jóvenes, bendice a los matrimonios jóvenes, bendice, Señor, a las jovencitas. Señor, bendice por favor a los niños, y que cada uno de nosotros podamos convivir de tal manera en nuestra casa que nos ayude a crecer en sabiduría, en entrega, en sacrificio y amando el bien de todos, Señor, y cuidándonos nosotros de no influenciar negativamente, porque todos tenemos un grado de poder, tanto para lo negativo, para lo positivo. Gracias te damos, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por tener la paciencia de oír, pero gracias también por tener la humildad de sujetarse a tu palabra y obedecerla. Gracias, Señor. Manténme fiel,
Oh Cristo, manténme fiel. Manténme fiel. Oh Cristo, manténme fiel. Una carrera debo correr, hay victorias por obtener. Dame gracia cada día, manténme fiel. Manténme fiel, oh Cristo, manténme fiel. Manténme fiel, oh Cristo, manténme fiel. Una carrera debo correr, hay victorias por obtener. Dame gracia cada día, manténme fiel. Amén. Dios es fiel, fiel, y Él vela por su palabra. Como dice en el libro de Habacuc, aunque se demore, espéralo, espéralo. Como vimos en la familia de Lázaro, de Marta y María, Cristo demoró, mas espéralo, porque tú no sabes si al venir en el tiempo que tú querías, Él hará así algo precioso, pero no lo que Él quería hacer. Él quiere hacer algo mayor y más allá de nuestra imaginación, de lo que pensamos y deseamos, dice el Señor. Entonces, no nos desesperemos en medio de circunstancias que sentimos que están huyendo de nuestro control. No, seamos pacientes y mantengámonos fieles al Señor. Manténme fiel, oh Cristo, manténme fiel. Manténme fiel, oh Cristo, manténme fiel. Una carrera debo correr, hay victorias por obtener. Dame gracia cada día, manténme fiel. Amén. Dios los bendiga y nos veremos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Quiero decirles algo antes de concluir. Lo apunté aquí en mis notas para darles un aviso. Nuestra llegada a Guatemala tal vez no va a ser muy en breve, debido al embarazo de Fabiola, y ella, según los cálculos, dar a luz probablemente a finales de agosto. Nuestro objetivo es llegar más o menos en esa fecha, ¿sí? Para poder estar presente. Entonces, entiéndanos, compréndanos, no podemos hacer un gasto tan alto para ir a Guatemala 2 veces ahorita en medio del año. Es un poco complicado para nosotros. Entonces, a raíz de esta alegría, queremos unir
nuestra visita, como también estar presentes en el parto y poder ver al quinto nieto que está por nacer, o nieta. Que el Señor nos dé lo que Él quiera. Pero por favor, gracias por su comprensión. Quería avisarles para que no estén pendientes y preguntando y especulando cuál será la fecha, ¿sí? Más o menos a finales de agosto estaremos por allá. Dios los bendiga y nos veremos en breve. El tiempo se pasa bien rápido.